Buenas. En este video vamos a delinear los conceptos centrales de la estética durante la Edad Media. Para ello vamos a demorarnos en los siguientes puntos: introducción a la Edad Media, la herencia de la antigüedad, algunos rasgos de la estética y el arte medieval, proporción, luz y color. La Edad Media comprende un período sumamente extenso de la historia que se inicia en el siglo V, más precisamente en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y que finaliza en el siglo XV, en 1453, marcado por la caída del Imperio Bizantino y por la invención de la imprenta, o en 1492 con la conquista de América. Si bien fue considerada como una etapa oscura que medió entre dos épocas de notable florecimiento, la Antigüedad clásica y el Renacimiento, en el último tiempo se llevó a cabo cierta recuperación del interés por este periodo. En cuanto al ámbito de la estética, puede señalarse a grandes trazos que la Edad Media conservó los conceptos más importantes de la Antigüedad clásica y los reelaboró en el marco de la religiosidad cristiana. De forma bien esquemática, la filosofía antigua llegó al medioevo, en primer término, a través del neoplatonismo y luego, en el siglo XIII, con Santo Tomás de Aquino, a través del aristotelismo. Veamos esto con un poco más de detalle. A fin de analizar la herencia de la antigüedad de la estética medieval, vamos a centrarnos en los conceptos de belleza y de arte, la belleza propia de los productos de los artistas y el número y la música. Sobre esto cabe señalar que los griegos no concebían la belleza como algo autónomo. ¿Qué significa esto? Que la belleza siempre se entrelazaba con otras cualidades, como por ejemplo lo bueno, la medida, la conveniencia. En efecto, la asignación de belleza al hombre no se reduce únicamente a su cuerpo, sino que también tiene un rol determinante las cualidades del alma y del carácter. Esta falta de distinción, de autonomía del concepto de belleza, puede ilustrarse con el oráculo de Delfos, que sentencia que lo más justo es lo más bello, o también con el mismo Hesíodo cuando escribe: el que es bello es amado, el que no es bello no es amado, o con la desconfianza de los griegos hacia la poesía, desarrollada ampliamente en la obra de Platón. Tal como veremos, se trata de una idea que mantendrá su vigencia en la Edad Media. Ciertamente, San Agustín va a ensamblar los conceptos de belleza y bondad. Cito: todas las cosas son tanto mejores cuanto más moderadas, hermosas y ordenadas son, y tanto menos buenas cuanto menos moderadas, menos hermosas y menos ordenadas son. En definitiva, lo bello es amable. De esta manera, tal como se comprueba en las distintas ramas del arte, el sentido de la belleza no es unitario. En los signos, la belleza se expresa en la armonía del cosmos; en la poesía, mediante el encanto que hace gozar a los hombres; en la escultura, a través de la medida proporcionada y la simetría de las partes; en la retórica, en función del ritmo adecuado. En este sentido, la misma palabra calón se traduce impropiamente por bello, puesto que significa lo que gusta, lo que suscita admiración y atrae la mirada. Por tanto, la idea de una representación clásica de la belleza en la antigüedad de Grecia es en realidad una proyección hacia el pasado de una visión del mundo moderno. En virtud de este punto de vista, en la antigua Grecia no se desarrolla, en términos estrictos, una estética ni una teoría del arte. Durante la Edad Media, el término ars, tal como sucedía con el término griego tekné, se inscribe en el dominio del azar.
y ambos aludían a la habilidad de producir ciertas cosas basada en reglas. El arte implica no solo hacer, sino saber hacer, de forma tal que existe una gran afinidad entre el arte y la ciencia. Es por ello que el arte abarca un campo muy extenso, que comprende tanto la técnica como la artesanía, pero que deja de lado lo que hoy entendemos por arte. Esto es algo que se comprueba en la misma noción de artifex, artista, artesano, puesto que designa, por igual, al carpintero, al esquilador de ovejas, al pintor, al poeta, al retórico, etc. Como resultado de esta mirada, el arte no es expresión, sino construcción, operación en vistas a un resultado. Al cabo del siglo V a.C., los griegos desarrollan una percepción más clara de la belleza estética. Esto se debe, por un lado, a causas ajenas al arte mismo: el ascenso de Atenas como gran potencia militar, política, económica y cultural, luego de derrotar a los persas en sus invasiones. En esta época se produjo un importante impulso de las artes, fundamentalmente la pintura y la escultura, de la mano de la necesidad de reconstruir los templos destruidos por los persas, así como forma de demostración del poderío ateniense y de la protección otorgada por Pericles a los artistas. Por el otro lado, las causas intrínsecas al arte atañen a su particular desarrollo técnico, en el que conjugaron felizmente el arte y el sentido común. ¿De qué modo? A diferencia del arte egipcio, cuyas obras se subordinan a cánones establecidos de forma abstracta y respetados rígidamente, la escultura y la pintura griega toman en consideración las exigencias de la vista. Los pintores inventan el escorzo. Sus obras no se ajustan a la exactitud objetiva de las bellas formas, sino que se adaptan a la vista del espectador. La generación de Fidias, cuyas obras se conocen por copias posteriores, la de Mirón y la de Praxíteles, buscan un equilibrio entre la representación realista de la belleza, en especial de las formas humanas, y la lealtad a un canon específico. Es por ello que la escultura griega no idealiza un cuerpo abstracto, sino que aspira a una belleza ideal a través de la síntesis de cuerpos vivos, en la que se manifiesta una belleza psicofísica que armoniza alma y cuerpo. Esta visión de la belleza consigue su mayor expresividad en formas estáticas en las que hay equilibrio y reposo, un fragmento de acción o de movimiento. Asimismo, en estas se privilegia la simplicidad expresiva en lugar de la riqueza de detalles. A pesar de ello, el grupo escultórico correspondiente al período helenístico, siglo I a.C., Laoconte y sus hijos, una de las esculturas griegas más importantes, transgrede esta regla. Justamente se trata de una escena dinámica, descrita de forma dramática y no simplificada. De hecho, su descubrimiento en 1506 causó estupor y desconcierto. En orden a enfrentar el terror sagrado que sentían ante el infinito, ante todo lo que no pudiera acotarse a un límite, los pitagóricos buscan en el número la regla capaz de proporcionarle orden e inteligibilidad a la realidad. En rigor, fue Pitágoras el primero en sostener que el principio de todas las cosas es el número, y así sienta las bases de una visión estético-matemática del universo. Las cosas existen y están ordenadas porque en ellas se cumplen leyes matemáticas que son, a la vez, condición de la existencia y de la belleza. En esta senda son los pitagóricos los primeros en estudiar las relaciones matemáticas que regulan los sonidos musicales, las proporciones en las que se basan los intervalos, la relación entre la longitud de una cuerda y la altura de un sonido.
Esta idea de la proporción se desarrolla a lo largo de toda la antigüedad y se transmite a la Edad Media a través de la obra de Boecio entre los siglos IV y V después de Cristo. Tal es así que Boecio recuerda que los pitagóricos sabían que los distintos modos musicales influyen en la psicología de las personas, al punto de clasificar los ritmos en duros, adecuados para actuar vigorosamente, los jóvenes, blandos, para promover comportamientos lascivos, etc. En este apartado vamos a dar cuenta de algunos rasgos del arte medieval. Nos ocuparemos así de los siguientes ítems: intelectualismo, la función del arte, el símbolo y la alegoría, la imitación y la creación, el concepto de belleza, proporción, luz y color, y los orígenes de la claritas. La doctrina medieval del arte prioriza lo intelectual, pone al conocer y al contemplar como el supremo bien, sobre el trabajo manual, considerado inferior. De allí que, durante la Edad Media, se lleve a cabo una división entre las artes liberales y artes mecánicas. ¿En qué consiste? Las artes mecánicas se vinculan al hombre servil y conciernen a las artes manuales. En contraposición a estas, las artes liberales o artes del hombre libre son aquellas que se valen de la palabra y conforman la vía para la formación en la filosofía. Estas se enseñaban en las escuelas monacales y se dividían en dos grupos: trivium, gramática, retórica y dialéctica eran las materias que la componían, y el quadrivium, compuesto por la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Tal como podemos observar, dentro de las artes liberales solo figura una de nuestras artes, la música. Por su parte, la arquitectura era considerada como arte mecánica, mientras que la pintura y la escultura no estaban asignadas a un grupo concreto y, en la práctica social, eran tratadas como productos de artesanos. Al igual que en la antigüedad, el arte en el medioevo tenía asignada una función pedagógica, pero ligada esta vez a la religión. En rigor, el arte era una de las formas principales de transmitirle al pueblo el dogma cristiano. Esto se evidencia en los frescos y vitrales que decoraban las iglesias, que son consideradas como la Biblia de los pobres. En efecto, constituyen un potente medio para difundir e interiorizar el mensaje cristiano, fundamentalmente a quienes no podían leer ni leer latín. Este es un punto sumamente interesante, puesto que supone la comunicabilidad del arte, el hecho de ser un lenguaje de formas comunes para contenidos comunes, una pretensión que se contrapone al arte moderno y al arte de vanguardia, muchas veces incomprensible para la mayoría del público. Naturalmente, esta dimensión pedagógica del arte implica que no era concebido como algo autónomo. En concordancia con esto, el artista no era considerado una individualidad creadora que imprimía su sello personal a las obras, sino que actuaba al servicio de la comunidad y formaba parte de gremios o corporaciones, formadas por maestros, oficiales y aprendices de un mismo oficio. A pesar de esto, en la Edad Media hubo pensadores que abogaron por el desinterés del arte. Entre los representantes de esta mirada se encuentran Escoto Erígena, en el siglo IX, que escindió el goce estético desinteresado del concupiscente; Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, en la misma línea, subrayó que el disfrute estético no apuntaba a la posesión. En sus propias palabras, el bien propiamente se refiere al deseo. En cambio, la belleza se refiere al poder cognoscitivo, pues se llama bello aquello que agrada a la vista. Desde una óptica intelectualista, Santo Tomás sostiene que el placer estético deriva del conocimiento o, con más precisión, del reconocimiento de la obra divina
en sus distintos productos. Otro rasgo característico de la sensibilidad medieval fue la visión simbólico-alegórica del universo. Dado que Dios se manifestaba en la Biblia y en la naturaleza, el mundo era algo pleno de significados, de manifestaciones de su creador. En consecuencia, había que entender qué significaban esas revelaciones y por ello el modelo de conocimiento monacal fue el de la interpretación. En efecto, el mensaje divino no era explícito ni unívoco, sino que se vehiculizaba a través del símbolo y la alegoría. En otras palabras, era una especie de huella, de marca dejada por una inteligencia perfecta para ser leída por inteligencias finitas, imperfectas. Por su parte, el papel del símbolo y la alegoría tiene su repercusión en la producción de las obras. Puesto que el arte se fijaba objetivos simbólicos y alegóricos, simbolizar el cielo como lugar de Dios fue, por ejemplo, uno de los objetivos de la arquitectura religiosa, fue perdiendo vigencia el concepto de imitatio, de imitación. A pesar de ello, no se llegó a hablar de creatio, creación. ¿Por qué? Porque en el mundo medieval se conservaba la idea que asociaba la creación a la creación a partir de la nada. La creatio era ex nihilo y esta era un atributo exclusivo de Dios, fundado en su omnipotencia. De esta forma, el único que puede ser calificado como creador es Dios y por ende cualquier otra creación tenía el rango de interpretación. Ahora bien, este modelo basado en la interpretación tenía también sus efectos políticos. De hecho, para interpretar el corpus de sabiduría cristiana había que apelar a la autoridad de la Iglesia. En esta misma tónica, los autores de textos permanecieron en el anonimato. En realidad no existía la categoría de autor, ya que la verdad no pertenecía a quien la redactaba. Quien hablaba en un texto era la tradición a través del individuo. De esta manera, los medievales innovaron la forma mediante una aparente reiteración del pasado. Parecían atenerse a la tradición repitiéndola o comentándola, aunque de hecho la modificaban. Será recién en el Renacimiento cuando se consolida el concepto de creación artística y se busca la originalidad. Tal es así que Leonardo considerará que la pintura, a pesar de ser imitativa, no es meramente pasiva. Según este gran artista, la pintura, por ejemplo, no debe clasificarse como un arte mecánica, ya que en esta hay una dimensión activa, en tanto trabaja con formas del mundo exterior, pero también con formas que brotan de la propia mente del artista. Incorporemos ahora algunas notas más al concepto de belleza que prevaleció durante la Edad Media. Como señalamos hace unos momentos, la Edad Media conservó los conceptos más importantes de la estética antigua sobre la belleza y los desplegó en el horizonte de la comprensión cristiana del mundo. Con mayor detalle se mantuvo la distinción entre belleza sensible y belleza inteligible, elaborada por Platón y luego por Plotino, en la que lo bello sensible es una suerte de signo que apunta a la idea de belleza. Esta distinción se conserva pero se reformula en la medida en que todo en el universo era imago Dei, imagen de Dios. Es por ello que en este giro cristiano la apreciación estética atañe a ver en la cosa concreta un reflejo de la virtud participante de Dios. En efecto, Clemente de Alejandría afirma que Dios es la causa de toda hermosura, esto es, en tanto causa del orden cósmico, extendía su propia perfección a todo lo creado.
Otro paralelismo entre la antigüedad y el medioevo reside en que lo bello se manifestaba no solo en el arte, sino también en lo humano y en lo inteligible. Más específicamente, en la Edad Media, lo bello se hallaba en Dios y en los múltiples vestigios que había dejado en su creación. En esta línea, San Agustín añadió que el arte debía descubrir en la realidad los vestigios de lo bello. En correspondencia con este marco de ideas, la producción de una obra estética, es decir, armoniosa, tenía su fundamento en una armonía trascendente. En función de esta dependencia fundacional, el arte era una huella de lo divino, de forma tal que la belleza de este mundo dependía y era garantizada por la armonía que tenía su fuente en Dios. Justamente, Dios era la suprema bondad, el supremo ser, la suprema verdad y la suprema belleza. Esto tiene dos efectos vinculados entre sí. Por un lado, tiñe de relatividad toda belleza inferior, pero por el otro, le confiere sentido. Otra consecuencia importante de este enfoque es que la belleza no era considerada como subjetiva. En palabras de San Agustín, las cosas nos gustan porque son bellas y son bellas porque su belleza está en la armonía que encuentra su fundamento en Dios. No obstante la relevancia de los presupuestos objetivos, el sujeto no estuvo totalmente desatendido. En sintonía con las ideas de Platón, Plotino en las Eneadas sostuvo que, para percibir lo bello, el hombre debía poseer la belleza en sí mismo. De esta manera, tal como sucede en la antigüedad, también en el medioevo, lo bello, pulcrum, se asocia a lo bueno, bonum. A fin de adentrarnos un poco más en las características distintivas de la estética medieval, nos concentraremos en la proporción, la luz y el color. Durante el medioevo prevalecieron las teorías de lo bello basadas en la proporción, algo que se expresa a través de distintos términos como armonía, orden y mesura. En este horizonte poseen gran influencia las ideas relativas al número del arquitecto romano del siglo I a.C., Vitruvio, como también su concepto de simetría que tendrá repercusiones directas en el repertorio iconográfico. En este sentido, San Agustín, cuya vida transcurre en la etapa final del Imperio Romano, ya cristiano, vivió entre el 354 y el 430 después de Cristo, propone un conjunto de ideas que coronan la estética antigua vertida en términos del cristianismo. Transmitió el concepto antiguo de belleza como medida y proporción y concedió un lugar central al número, de modo tal que algunos vieron en él un eco de la doctrina pitagórica. En esta línea, juzga al triángulo equilátero como más bello que otro escaleno, ya que, dada su proporción, bellísimos también son el cuadrado y el círculo, señala. Asimismo, Agustín mantuvo también la idea de la superioridad de la música en relación con la pintura y la escultura, ya que la música es el arte del número. Por su parte, en su obra De música, acerca de la música, se centra en el número y esboza una teoría sobre la creación que conjuga su fundamento divino con lo racional, basado en lo numérico. A estas ideas de corte cuantitativo se agregará el color. De cara a la pregunta ¿qué es la belleza del cuerpo?, San Agustín responde: la armonía de las partes acompañada de cierta suavidad de color. En esta misma línea, para Santo Tomás de Aquino, la belleza comprende tres rasgos esenciales: integritas, proportio y claritas. Veamos. La integritas o integridad o perfección apunta a que lo inacabado, lo mutilado o deforme
es feo y por ende no califica como bello. La debida proporción, armonía y medida no concierne únicamente a la disposición correcta de la materia, sino también a la perfecta adaptación de la materia a la forma, en el sentido de que es proporcionado un cuerpo humano que adopta las condiciones ideales de la humanidad. De esta manera, la proporción encarna un valor ético, en tanto la acción virtuosa es la realización de una justa proporción de palabras y actos, según una ley racional, de modo tal que puede hablarse de belleza o de infamia moral. El principio radica en la adecuación al fin al que está destinada la cosa. Por eso Tomás considera feo un martillo de cristal, porque resulta inadecuado para su función. En este sentido, la belleza tiene que ver con la colaboración mutua entre las cosas, razón por la cual se puede considerar bella la acción recíproca de las piedras que sostienen sólidamente un edificio. Finalmente, un componente indispensable de la belleza es la claridad, el esplendor, la luz. En correspondencia con esta aproximación conceptual, en poesía y en pintura se representa al hombre medieval en un ambiente muy luminoso. En efecto, las miniaturas medievales están colmadas de una luminosidad especial, producida por la proximidad de colores puros, rojo, azul, oro, plata, blanco y verde, sin matices ni claroscuros. De hecho, se utilizan tintes que generan luz por la concordancia del conjunto, en vez de provenir de una luz que envuelve los objetos en claroscuros o que prolongue el color más allá de los límites de la figura. Justamente, la luz parece irradiar de los mismos objetos. En los poetas, por ejemplo, este sentido del color vivo es una constante. La hierba es verde, la sangre roja, la leche blanca. Existen superlativos para todos los colores y un mismo color posee muchas graduaciones, al punto de que ningún color muere en zonas de sombra. Esto es algo que se va a contraponer, por ejemplo, a las pinturas de Caravaggio en el barroco, en las que los objetos son alcanzados por la luz, produciéndose de este modo zonas claras y zonas oscuras. En el ámbito de la arquitectura se elabora la técnica figurativa que más aprovecha la vivacidad del color simple unido a la vivacidad de la luz que lo penetra, la vidriera de la catedral gótica. Justamente la iglesia gótica es atravesada por láminas de luz que penetran por las ventanas filtradas por vidrios de colores unidos entre sí por junturas de plomo. Si bien estas ya existían en las iglesias románicas, con el gótico las paredes se elevan y se unen en la clave de la bóveda ojival, de forma tal que el espacio para las ventanas y los rosetones se ensancha. La catedral está construida en función de la luz que rompe a través de un calado de estructuras, lo que provoca un espectáculo que fascina al hombre medieval, que refleja una gran emoción y éxtasis por la belleza de los tesoros que encierra la luz que penetra por las vidrieras. En resumen, paralelamente a una estética cuantitativa de la proporción, se desarrolla una estética cualitativa de la luz. En el primer caso, la figura clave es Pitágoras, mientras que en el segundo es Plotino. Así, durante toda la Edad Media se tratará de armonizar la proporción pitagórica y platónica con la luz neoplatónica. Finalmente, la escolástica del siglo XIII concebirá una variante estética de 4 elementos: magnitud y número, color y luz. Ahora bien, ¿por qué se le asigna este rol tan importante a la luz, a la claridad? Para dar respuesta a esto recurriremos a dos perspectivas: razones filosóficas y razones de índole sociológica.
Con respecto a las primeras, puede mencionarse que en numerosas civilizaciones se identificaba a Dios con la luz. Esta mirada conecta estrechamente con la metafísica platónica que asocia la idea del bien con el sol. Por su parte, Plotino hereda de la tradición griega la idea de que lo bello reside en la proporción, la relación armónica entre las partes de un todo, y se pregunta por la posibilidad de una belleza puntual, cualitativa, que se manifiesta en la simple sensación cromática, como es el caso de los bellos colores, la luz del sol, de la luna, las estrellas, cuya belleza no proviene de la simetría de las partes. La respuesta es que, cito, la simple belleza de un color viene dada por una forma que domina la oscuridad de la materia, por la presencia de una luz incorpórea que no es más que razón e idea. Esta observación cobra sentido en el marco de la filosofía neoplatónica que considera la materia el último estadio degradado de un descenso por emanación a partir de un uno inalcanzable y supremo. Desde esta perspectiva, esa luz que resplandece sobre la materia solo puede atribuirse al reflejo del uno del que emana y se identifica con el resplandor de una corriente luminosa que recorre todo el universo. En esta misma línea, la claritas en las figuras humanas adquiere un papel significativo porque designaba tanto el fenómeno físico de la luz como el resplandor de la virtud, el esplendor del alma que luce en el cuerpo. Además de las razones filosóficas mencionadas, el concepto de claritas se apoya en cuestiones sociológicas. El mundo medieval se caracteriza por la escasez de recursos, el comercio basado en el intercambio de especies, por los estragos causados por las pestes y por las hambrunas endémicas. Esto deriva en una composición de la población dividida rígida y pronunciadamente. Por un lado están los ricos y poderosos y por el otro los pobres y desheredados. En este contexto, los señores manifestaban su poder ejemplarmente en las armas, en las armaduras y en la suntuosidad de las vestiduras. Se adornaban con oro y utilizaban ropa teñida con los colores más preciosos, como el púrpura. Ciertamente, los colores artificiales que proceden de minerales o vegetales y son objetos de complejas elaboraciones representan la riqueza, mientras que los pobres se visten exclusivamente con telas de colores desvaídos y modestos. Sin lugar a dudas, una casaca verde o roja, un adorno de oro o de piedras preciosas es un objeto raro y admirable. Encarnan signos de poder y, por tanto, objeto de deseo y de maravilla. Desde este punto de vista, una de las primeras cualidades de un cuerpo bello es la piel sonrosada. Esta valoración pone en evidencia hasta qué punto es importante un cuerpo de aspecto sano en una época en que la gente muere joven y se padece hambre. En contraposición, lo habitual es que los campesinos vistieran tejidos naturales de un gris o un marrón casi siempre sucio, debido a que no pudieron ser teñidos. A pesar de ello, los desheredados solo pueden gozar del espectáculo de la naturaleza, de la luz solar, la luna, las flores, de modo tal que su concepto instintivo de belleza se identifica con la variedad de colores que la naturaleza puede ofrecerle. Gracias.